Bien, en la clase anterior se había establecido el teorema de aproximación de Weierstrass, que nos decía si f es una función definida en un intervalo cerrado y acotado a b en R, una función continua, entonces existe una sucesión de polinomios tal que esa sucesión converge uniformemente a f en el intervalo AB. Este enunciado, el teorema de Weierstrass, también se puede formular en el siguiente sentido. Si f es una función definida de este compacto de la recta en los reales, la función continua, entonces dado epsilon mayor que 0, existe, digamos, un polinomio, p de x, tal que la diferencia entre f de x y p de x resulta ser menor que epsilon para todo x del intervalo AB. Como ustedes recordarán, se hizo la demostración usando los núcleos de Landau, y en uno de los ejercicios correspondientes a esta semana se pide hacer la demostración de este teorema usando los polinomios de Bernstein asociados a la función f. En el siguiente ejemplo vamos a ilustrar la necesidad de que la función esté definida precisamente en un intervalo de estas características. Vamos a tomar de, digamos, el intervalo 0 infinito y definamos la función igual e a la x. Claramente es una función que es continua en este conjunto y vamos a suponer que en estas condiciones es válido el teorema de Weierstrass. Si el teorema es cierto para esta función, dado cualquier epsilon mayor que 0, existirá un polinomio tal que la diferencia entre f de x, que en este caso es e a la x menos p de x, es resto menor que epsilon para todo x que pertenezca al dominio de definición de la función. Bien, ten en cuenta que la exponencial es positiva para todo valor del dominio de la exponencial. Esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Esto resultaría ser menor que epsilon. Pero observemos que si tomamos el x suficientemente grande, este cociente resulta ser igual a 0, lo cual es una sencilla aplicación de la regla de L'Hopital. Digamos, si el polinomio p de x fuera de grado n, aplicamos la regla de L'Hopital n veces y nos damos cuenta de que efectivamente este límite vale 0. Entonces, si en esta desigualdad tomamos valores de x muy grandes, tendríamos por una parte que esto está acotado, digamos, por 1, y este exponencial, en la medida que x crece, este exponencial también crece. O sea, usando la notación estaremos diciendo de que más infinito sería menor que ese epsilon que nosotros fijamos desde el principio, lo cual pues es absurdo y nos muestra que el teorema de Weierstrass no se cumple para este caso. Entonces, el problema fue de que este conjunto es cerrado pero no es acotado. En el siguiente ejemplo vamos a tomar el conjunto de 0, 1, es un intervalo que es acotado pero no cerrado.
consideremos la función sabemos pues de que esa función es una función continua y que en la medida en que nos acercamos a cero, pues la función crece hacia infinito. Entonces nuevamente, si el teorema de Ballestres se cumpliera para esta situación, entonces para un epsilon dado existe un polinomio tal que la diferencia entre esa función menos ese polinomio será menor que epsilon, válido para todo x. Entonces, en esta situación, si tomamos los valores de x cada vez más cercanos a 0, es decir, si tomamos un límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta expresión, tendríamos que como este 1 sobre x crece mucho, entonces esto sería algo así como más infinito menos el valor del polinomio en 0, que a su vez sería menor que epsilon, lo cual nuevamente pues es absurdo. Entonces con este par de ejemplos lo que quisimos ilustrar era la importancia, la necesidad que había en relación con el dominio donde la función era continua. Necesitamos que este dominio efectivamente sea cerrado y acotado, es decir, compacto. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos una función f definida, digamos, del intervalo menos a r. Entonces, si f es una función par, entonces podemos ver que dado epsilon mayor que 0, existe un polinomio par tal que la diferencia entre f de x y ese polinomio par resulta ser menor que epsilon para todo x del intervalo menos a. De la misma manera, si la función f, perdón, aquí me faltó f continua. Si f es una función impar, entonces dado epsilon mayor que 0, existe un polinomio impar tal que f de x menos bien. Entonces, en el caso de que tengamos una función continua definida del intervalo menos a r, si la función es par, entonces esa función se puede aproximar uniformemente por una sucesión de polinomios pares, y en caso que f sea una función impar definida en este intervalo, entonces esta parte nos diría que esa función se deja aproximar uniformemente por una sucesión de polinomios impares. Bien, vamos a hacer la demostración de 1. 2 se hace completamente de manera análoga. Entonces, usando el teorema de Ballestres, si nosotros nos damos un epsilon mayor que 0, sabemos que existe, digamos, un polinomio, llamémoslo q de x, tal que la diferencia f de x menos q de x resulta ser menor que epsilon para todo x que pertenezca al intervalo AB. En particular, perdón, el intervalo menos a, coma en el que estamos trabajando. Observemos que en particular en esta expresión, si sustituimos x por menos x, siendo x un elemento de este intervalo, tendríamos que f de menos x sigue siendo menor que epsilon
pero por hipótesis f es una función par, lo que hace que f de menos x sea igual a f de x. Y esto es válido para todo x perteneciente al dominio de definición de la función. A partir de estas dos expresiones podemos llamar, digamos, p de x igual a q de x. Entonces, efectivamente, como el q es un polinomio, entonces p también resulta ser un polinomio, y además es claro que p de menos x es igual a p de x, es decir, p es un polinomio, par, y ese pues será el candidato para que se verifique esta relación. En efecto, digamos que f de x, p de x será igual el cual se puede escribir como este 2f de x, lo podemos mirar como un f de x más f de x vamos a agrupar este término con este término, nos quedaría f de x menos q de x por una parte, más, ahora agrupando estos dos términos, y aplicando la desigualdad triangular, esto sería menor que un medio de f de x menos y vamos a tener en cuenta 1 y 2, entonces cada una de estas expresiones será menor que epsilon. Por consiguiente, hemos establecido que f de x menos p de x efectivamente es menor que epsilon, válido para todo x del intervalo a. Bien, de la misma manera se establece la segunda parte. Si f es una función impar definida en el intervalo menos a, a, entonces esta función f se aproxima uniformemente por una sucesión de polinomios impares.